Régimen obligatorio del Seguro Social. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Conforme al artículo 12, nos menciona que son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio las personas que, de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten en forma permanente o eventual a otras de carácter físico o moral, a unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Los socios de sociedades cooperativas, las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes, y las personas trabajadoras del hogar. Conforme al artículo 13 menciona, voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio los trabajadores independientes o por cuenta propia, los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidos o no comprendidos en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Artículo 15. Las personas empleadoras están obligadas a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. Llevar un registro tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus trabajadores, además de otros datos que exija la presente ley y sus reglamentos. También deberán determinar las cuotas patronales a su cargo y entender su importe al instituto. Artículo 18. Los trabajadores tienen derecho a solicitar al instituto su inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y demás condiciones de trabajo, y, en su caso, presentar la documentación que acredite dicha relación, demuestre el periodo laborado y los salarios percibidos. Lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de las sanciones y responsabilidades que hubieran incurrido. Artículo 19. Para los efectos de esta ley, las sociedades cooperativas pagarán la cuota correspondiente a los patrones y cada uno de los socios a que se refiere la fracción 2 del artículo 12. Artículo 20. Las semanas reconocidas para el otorgamiento de las prestaciones a que se refiere este título se obtendrán dividiendo entre 7 los días de cotización acumulados. Hecha esta división, si existiera un sobrante de días mayor a 3, este se considerará como otra semana completa, no tomándose en cuenta el exceso si el número de días fuera de 3 o menor. Artículo 21. Los avisos de baja de los trabajadores incapacitados temporalmente para el trabajo no surtirán efecto para las finalidades del Seguro Social mientras dure el estado de incapacidad. Artículo 22. Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al instituto en cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual. Base de cotización y determinación de cuotas en el régimen obligatorio del Seguro Social mexicano. Conforme al artículo 27 nos menciona, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Se incluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza. Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite el inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. Artículo 29. Para determinar la forma de cotización se aplicarán las siguientes reglas. El mes natural será el periodo de pago de cuotas. Para fijar el salario diario, en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30 respectivamente. Análogo procedimiento será empleado para cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados.
y si por la naturaleza o peculiaridades de las labores el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos días de los de la semana o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán cuotas con base a un salario mínimo. Artículo 35. Los cambios en el salario base de cotización derivados de las modificaciones señaladas en el artículo anterior, así como aquellos que por ley deben efectuarse al salario mínimo, surtirán efectos a partir de la fecha en que ocurrió el cambio, tanto por la cotización como por las prestaciones en dinero. Artículo 36. Corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Artículo 37. En tanto el patrón no presenta al instituto el aviso de baja del trabajador, subsistirá su obligación de cubrir las cuotas sobrepatronales respectivas. Sin embargo, si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso a su solicitud el importe de las cuotas sobrepatronales pagadas en exceso a partir de la fecha de la nueva alta. Artículo 38. El patrón, al efectuar el pago de salarios a sus trabajadores, deberá retener las cuotas que a estos les corresponde cubrir. Artículo 39. Las cuotas sobrepatronales se causan por mensualidades vencidas y el patrón está obligado a determinar sus importes en los formatos impresos o usando el programa informático autorizado por la institución. Asimismo, el patrón deberá presentar ante el instituto las cédulas de determinación de cuotas del mes que se trate y realizar el pago respectivo. Artículo 40. Las cédulas de liquidación emitidas por el instituto por concepto de cuotas, capitales constitutivos, actualización, recargos o multas serán notificadas a los patrones personalmente en los términos establecidos en el código. El instituto podrá optar o solicitar del patrón por realizar las notificaciones a través de medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra naturaleza. Bueno, yo les hablaré del tema 2.2.1, los riesgos de trabajo. Me centraré en las disposiciones legales sobre los riesgos de trabajo, las ausencias de los trabajadores y la importancia del salario base para la seguridad social en México. Los riesgos de trabajo. Se consideran riesgos de trabajo tanto los accidentes como las enfermedades derivadas de la actividad laboral. Un accidente laboral es cualquier lesión o incluso la muerte ocurrida mientras el trabajador está en camino a su trabajo o en su jornada. Las enfermedades laborales son aquellas que surgen debido al entorno o las condiciones de trabajo. Si un trabajador no está de acuerdo con la evaluación del Instituto de Seguridad, puede impugnar la decisión. Mientras esto ocurre, el instituto sigue brindando las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador. Prevención de riesgos de trabajo. El instituto tiene la facultad de implementar programas preventivos en empresas con menos de 100 empleados y trabajar en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También pueden realizar investigaciones sobre la prevención y solicitar la colaboración de las empresas para facilitar estudios y datos necesarios. Los patrones deben cooperar con el instituto en la prevención, permitiéndole hacer estudios, brindando información estadística y aplicando normas de seguridad. Salario base de cotización. La ley establece que los trabajadores deben registrarse con su salario base, que tiene un límite superior e inferior. Los límites varían según la zona geográfica y esto puede resultar inequitativo para zonas con salarios mínimos más bajos. Ausencias del trabajador. Existen diferentes tratamientos según la duración de las ausencias. Por ejemplo, en ausencias menores de 15 días solo se cubren cuotas para enfermedades y maternidad, y en ausencias de más de 15 días se exime al patrón de pagar cuotas si se da de baja al trabajador. En general, estas normas buscan proteger al trabajador en casos de accidente, enfermedad y en situaciones de ausencias, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y fomentando la prevención en el ámbito laboral. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Ley del Seguro Social y Ley Federal del Trabajo. Tema: enfermedades y maternidad. Protege a los asegurados y sus familias en salud y maternidad. La Ley del Seguro Social regula las prestaciones otorgadas a los asegurados con artículos relevantes en este capítulo. Empecemos con el artículo 84, amparados por el seguro. Este artículo nos menciona que el asegurado, pensionado, cónyuge o concubina, hijos menores y mayores con requisitos y padres dependientes económicamente del asegurado pensionado tienen derecho a prestaciones mencionando en el artículo 91. El artículo 85 nos menciona que la fecha de inicio de la enfermedad será la que certifique
En el instituto, las prestaciones de maternidad comienzan con la certificación del embarazo, usando la fecha probable de parto para calcular los 42 días previos. El artículo 86 nos menciona que para recibir prestaciones asegurados, pensionados y beneficiarios deben seguir los tratamientos de instituto. El artículo 87 nos menciona que el instituto puede ordenar hospitalización con consentimiento, salvo excepciones y en menores o incapacitados con consentimientos de las responsables. El artículo 88 nos menciona que el patrón es responsable por no inscribir al trabajador o reportar salarios y deberá pagar al instituto las capitales si no se entregaron los avisos a tiempo. El artículo 89 nos menciona que el instituto ofrecerá servicios directos o mediante convenios colaborando con instituciones de salud pública y asegurando atención a mujeres embarazadas con urgencias obstétricas. Las entidades deben seguir sus normas e informes. El artículo 90 nos menciona que el instituto actualizará los cuadros básicos de medicamentos para garantizar su eficacia terapéutica. El siguiente tema es invalidez y vida. Regula las pensiones por invalidez y para beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado, estableciendo los requisitos en la Ley del Seguro Social. Capítulo 5 del Seguro de Invalidez y sección primera, generalidades. Artículo 112 nos menciona los riesgos protegidos. Son la invalidez y la muerte del asegurado o pensionado por invalidez, según lo establecido la ley. El artículo 113 nos menciona que para acceder a las prestaciones se deben cumplir con periodos de espera basados en semanas de cotización, las cuales son válidas y están respaldados por un certificado de incapacidad médica. El artículo 114 nos menciona el pago de la pensión por invalidez se suspende si el pensionado trabaja en un puesto similar al que tenía al declararse invalidez. El artículo 115 nos menciona que si una persona tiene derecho a varias pensiones, recibirá la que corresponda según los recursos acumulados en su cuenta individual. El artículo 116 nos menciona que se pueden recibir pensiones de este capítulo y del seguro de riesgo de trabajo siempre que la suma no supere el 100% del salario base sin afectar la pensión de riesgo de trabajo. El artículo 117 nos menciona que los pensionados que se trasladen al extranjero pueden seguir recibiendo su pensión según convenios internacionales si cubren los gastos de traslados de fondo, aplica a pensiones de riesgos de trabajo, invalidez, vida, retiro, cesantía y vejez. El artículo 118 nos menciona que los asegurados con pensión definitiva pueden usarla para cubrir créditos otorgados por entidades financieras. La Comisión Nacional del Ahorro para el Retiro y la de Seguros y Finanzas establecerán reglas para asegurar que los pensionados conozcan las condiciones, incluido el costo anual total. El régimen obligatorio de seguro social en México incluye varios seguros para proteger a los trabajadores en diferentes etapas de su vida. El seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, según el artículo 11, fracción 4, garantiza pensiones a los asegurados que cumplan los requisitos. El artículo 137 establece que los trabajadores pueden obtener una pensión por cesantía al cumplir 60 años, si han cotizado al menos 1000 semanas. De lo contrario, pueden retirar el saldo de su cuenta individual. A los 65 años, el artículo 138 otorga la pensión por vejez con los mismos requisitos. El monto de la pensión se calcula con base en el saldo acumulado y los rendimientos, como señala el artículo 139. Y si el saldo es insuficiente, se puede optar por un retiro programado, artículo 140. O contratar una renta vitalicia, artículo 141. Los beneficiarios pueden recibir pensiones en caso de fallecimiento del asegurado, artículo 154. Y si no cumplen las semanas requeridas, el artículo 167 permite retirar el saldo acumulado. El seguro de guarderías infantiles, cubierto en el artículo 11, fracción 5, otorga el derecho a que el IMSS proporcione guarderías para los hijos de trabajadores asegurados, desde los 43 días hasta los 4 años, artículos 201 al 205. Las guarderías deben ofrecer atención integral y contar con personal capacitado. El seguro de retiro, también cubierto en el artículo 11, fracción 4, permite al asegurado elegir entre una renta vitalicia o un retiro programado, artículos 159 y 160. Los fondos son entregados a través de los afores, como se detalla en el artículo 161. Y si el asegurado no cumple con las 1000 semanas necesarias, puede retirar el saldo en una sola exhibición. Artículo 167. En resumen, el sistema de seguridad social busca ofrecer pensiones y servicios integrales para los trabajadores y sus familias.
11.2.7 Control de las cuotas obrero-patronales a través del Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas, SUA. Artículo 39. Los patrones deben calcular y presentar las cuotas obrero-patronales mensualmente al instituto, pagando a más tardar el día 17 del mes siguiente. La obligación de determinar las cuotas permanece, incluso si no se paga a tiempo. Artículo 39A. El instituto puede ofrecer una propuesta de cédula de determinación a los patrones, que pueden usar para cumplir con sus obligaciones fiscales. Si no reciben la propuesta, siguen obligados a determinar y pagar las cuotas. Artículo 39b. Las cédulas de determinación son vinculantes para los patrones. Artículo 39c. Si un patrón no paga a tiempo o lo hace incorrectamente, el instituto puede determinar las cuotas presuntivamente. Los patrones deben pagar las cédulas de liquidación en un plazo de 15 días hábiles. Artículo 39d. Los patrones pueden aclarar errores en las cédulas de liquidación dentro de 5 días, pero esto no interrumpe el plazo de pago. El instituto tiene 20 días para resolver. Artículo 40. Las cédulas de liquidación se notifican personalmente, aunque se pueden usar medios electrónicos si se solicita. Esas notificaciones tienen el mismo valor que las físicas. Artículo 40A. Si no se pagan cuotas a tiempo, se generarán actualizaciones y recargos. Artículo 40B. Se aceptan varios métodos de pago, incluidas transferencias electrónicas y cheques. Las notas de crédito pueden utilizarse bajo ciertas condiciones. Artículo 40C. El instituto puede otorgar prórroga para el pago de créditos, pero no para cuotas retenidas a trabajadores. Y pues bueno, siguiendo con el capítulo 2 del derecho del seguro social, en este caso el tema continuación voluntaria e incorporación voluntaria al régimen obligatorio, haciendo un pequeño resumen sobre los artículos 218 al artículo 225, podemos decir que la continuación voluntaria e incorporación voluntaria en régimen obligatorio son opciones que ofrece la Ley del Seguro Social en México para personas que deseen obtener o mantener ciertos beneficios del Seguro Social fuera del contexto de un empleo formal. Ahora, un resumen pequeño sobre la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Podríamos decir que permite a las personas que han dejado de cotizar en el IMSS mantener su derecho a ciertos beneficios, en especialmente útil para trabajadores que tras haber cotizado al menos 52 semanas desean conservar su acceso a seguros de salud y pensión sin la necesidad de estar empleados formalmente. Y pues incluir principalmente las pensiones de cesantía y vejez, así como invalidez y vida. Y siguiendo con la incorporación voluntaria al régimen obligatorio, pues esta modalidad está diseñada para personas que trabajan de manera independiente, como profesionales, comerciantes o pequeños empresarios, que no están formalmente en una relación laboral que lo registre en el IMSS, pero desean tener acceso a los beneficios de seguridad social. Incluye servicios médicos, incapacidades y pensiones. Sin embargo, la cobertura no incluye seguro de guarderías ni riesgos de trabajo. Y pues en resumen, ambos esquemas permiten a los ciudadanos en México asegurar su bienestar y acceso a servicios médicos y pensiones, aún sin un empleo formal. Esto resulta esencial para muchas personas que desean asegurar su futuro o necesitan una cobertura médica sin estar en una relación laboral activa. Buenos días. A continuación les voy a explicar sobre el tema de los procedimientos de la caducidad y la prescripción. Primeramente voy a explicar lo que son esos dos conceptos para entenderlos un poco más a fondo. En el ámbito del derecho de la seguridad social, los conceptos de caducidad y prescripción son importantes para entender los límites temporales de ciertos derechos y obligaciones. Vamos a ver primeramente lo que es la caducidad.
lo cual es la extinción de un derecho por no haberlo ejercitado dentro de un plazo legal específico que suele ser más breve y de carácter perentorio. En el caso de la caducidad se aplica a ciertos derechos que deben ejercerse en un tiempo limitado. En el caso de la prescripción es la extinción de un derecho o la liberación de una obligación debido al transcurso del tiempo y a la falta de ejercicio de derecho durante ese periodo. Ahora vamos a ver unos capítulos los cuales están relacionados con estos dos conceptos. Vamos a ver lo que es el capítulo 1 de los créditos fiscales. Esto se refiere a las obligaciones económicas que los contribuyentes tienen con el sistema de seguridad social, generalmente en relación con las cotizaciones, aportaciones y contribuciones que se deben pagar. El crédito fiscal es el derecho que tiene el Estado para exigir el pago de una deuda al contribuyente en favor del sistema de seguridad social. Este crédito incluye las contribuciones, los recargos, actualizaciones y cualquier otra cantidad que se derive de una obligación incumplida en relación con la seguridad social. Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 2, sección primera, los procedimientos administrativos de ejecución. Es el conjunto de acciones y pasos que la autoridad de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE en México puede llevar a cabo para asegurar el cobro de créditos fiscales cuando los contribuyentes como empleadores o patrones no cumplen con sus obligaciones. Este procedimiento incluye sobre caducidad y prescripción que limitan el tiempo en que la autoridad puede exigir el pago de estos créditos. Y ya por último vamos a ver lo que es este capítulo, el cual nos habla de los medios de defensa, el cual se enfoca que tienen los contribuyentes o sujetos obligados contra las resoluciones o actos administrativos de cobro de créditos fiscales por parte de la Autoridad de Seguridad Social. Estos medios de defensa son mecanismos legales que les permiten cuestionar la validez o legalidad de las acciones o resoluciones de la autoridad cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados. Y con esto termina mi participación. Continuando con el tema de las responsabilidades y sanciones, en los artículos de esta sección regulan las responsabilidades y sanciones para los servidores públicos del instituto y para los patrones en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Primero, los servidores públicos deben actuar bajo principios de responsabilidad, ética, honradez, imparcialidad y eficiencia, manteniendo un trato cálido y de calidad hacia los derechohabientes. Si fallan en estas responsabilidades, pueden enfrentar consecuencias civiles o penales. Además, se aplicarán sanciones específicas para aquellos servidores que amenacen o participen en actos indebidos durante el ejercicio de sus funciones, con penas de prisión de 1 a 5 años en algunos casos. Por otra parte, los patrones y otros sujetos obligados deben cumplir sus responsabilidades fiscales asegurando el pago de cuotas obrero-patronales y proporcionando información verídica al instituto. Cuando existen omisiones o falsedades en esta información, se imponen multas que oscilan entre los 40 y el 100% de la cantidad omitida. Asimismo, quienes eviten el pago de cuotas o proporcionen datos falsos pueden enfrentar penas de prisión de 3 meses a 3 años, si el cumplimiento implica un perjuicio significativo para el instituto o los trabajadores. Es importante destacar que si el patrón o sujeto obligado cumple espontáneamente con sus obligaciones, incluso después del plazo establecido y antes de que el instituto descubra la omisión, puede evitar multas y sanciones adicionales. La ley también establece que la acción penal prescribirá en un periodo de 3 a 5 años, dependiendo de cuánto el instituto tenga conocimiento del delito y de sus responsabilidades.